Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. En el día de hoy les traigo un video diferente en el que vamos a estar conversando aquí tranquilos para poderlos actualizarlos de mi realidad en estos momentos. El kit de este video es poderles contar una noticia importante. Quédate hasta el final de este video para que puedas enterarte de todo. Así que comencemos ya dentro intro. Como muchos saben, soy cubana y siempre he vivido en Cuba, nunca he viajado ni nada, ya que ustedes conocen cuál es la situación actual de mi país, muchos las conocen, otros quizás no, pero bueno, no es secreto para nadie gracias a las redes sociales de que en Cuba se está viviendo una situación bastante difícil, pero bueno, ustedes siempre han visto mis videos, han visto mi realidad, pero a pesar de mi deseo de irme de Cuba como la gran mayoría, nunca había pensado que fuera posible, ya que siempre en lo más profundo de mi corazón estaba el deseo de viajar a otro país, poder conocer otras culturas, tener la posibilidad de documentar lugares hermosos. Era un sueño para mí, pero bueno, algo con que yo no pensaba que fuera posible realmente, porque no quería someterme, quizás lo hiciera alguna vez, pero no quería someterme a una travesía en la que pudiera ser riesgoso, pudiera ser peligroso. Pero como tal yo no tengo familia en los Estados Unidos, por lo tanto no tenía alguien, o sea, tengo familiares, tengo un tío, un primo, pero no como mis padres, alguien muy cercano que yo sepa que me pueda ayudar en eso. Pero en estos momentos me complace contarles que me encuentro en los Estados Unidos. ¿Cómo lo logré? Bueno, muchos se lo preguntarán. He aquí lo interesante de esta historia, ya que mi proceso fue completamente diferente. Les voy a estar contando todo cómo fue que se me presentó esta oportunidad de estar aquí en este país. No fue a través de una travesía, no fue de manera ilegal, ni fue por unificación familiar, ni nada de eso. Vine a través de el sorteo, que llaman en Cuba el biombo, de la lotería de visas. Muchos conocen quizás de este proceso, otros no, porque es algo que es suerte, es lograrlo, porque hay pocas probabilidades. Pero bueno, en este momento puedo contarles que he sido bendecida, le doy muchas gracias a Dios por eso, de haber recibido esta bendición de poder estar aquí a través de este proceso y poderles contar a ustedes cómo fue y animarlos a que si vives en Cuba o en algún país elegible, puedes aplicar para este proceso. Le cuento mi experiencia. En el 2022, mi esposo y yo y el resto de mi familia y la familia de mi esposo nos inscribimos en este sorteo de la lotería de visas. Decidimos probar suerte a ver si nos llegaba, que siempre decíamos la suerte es loca y a cualquiera le toca, quién sabe si no llega. Pero bueno, realmente lo hicimos sin saber, como todo el mundo que lo hace, pero bueno, hay pocas probabilidades. Hay pocas probabilidades ya que es un sorteo mundial donde se otorgan 55.000 visas nada más en el mundo. Pero bueno, no perdíamos nada con intentarlo, ya que este proceso, aplicar, es gratis. La espera fue larga, pasaron varios meses hasta que finalmente pude saber si habíamos sido seleccionados o no. Cuando mi esposo y yo revisamos, vimos que mi familia, nadie en mi familia había sido seleccionada, su familia tampoco, yo no había sido seleccionada, pero cuando él revisa su caso, él, mi esposo Rafael, que ven en muchos de mis videos, había sido seleccionado y fue un momento increíble, fue emocionante y triste a la vez, porque fue algo como que no esperábamos realmente que sucediera y cogió imprevisto, ya se nos presentó esto
hay que moverse a ver qué es lo que tenemos que hacer. También un poco triste de pensar que íbamos a dejar a la familia. Al mi esposo ser seleccionado y nosotros estar casados, yo era una beneficiaria, me podía ir con él porque estábamos casados por la ley. Y ahora quiero hablarles un poco de este proceso, porque quizás muchos no lo conocen, ni siquiera sabían que existía. Y bueno, puede ser una posibilidad y cada año puedes intentar inscribirte en este proceso. El sorteo de la Lotería de Visas, también conocido como un programa de visas de diversidad, es un programa actual organizado por los Estados Unidos. Su objetivo es promover la diversidad en la población inmigrante del país, otorgando hasta 55.000 visas de residencia permanentes en los Estados Unidos. ¿Qué debes hacer para participar? Debes pertenecer a un país elegible. Cada año va cambiando los países que son elegibles. Ejemplo, este año, casi todos los años ha salido Cuba, otras veces ha salido Nicaragua, Venezuela, han salido una serie de países. Hay que estar actualizado para ver cada año cuando comienza el proceso qué países fueron elegibles. Y un requisito es que debes tener el 12 grado. No tiene que ser exactamente universitario, pero sí el 12 grado. Los ganadores van a ser seleccionados al azar, es por computadora. No importa si eres mayor, si eres un adulto mayor o si eres o si tienes muchos hijos, porque en este proceso si tú ganas y tienes hijos, tus hijos van a ser beneficiados también, tu esposa es seleccionado al azar y no requiere de un costo, no hay que pagar para inscribirse, para participar en este sorteo. Entras a la plataforma y te inscribes. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de este sorteo? Bueno, como lo dice, Lotería de Visas, lo que te ganas es una visa, entras legal a los Estados Unidos y tienes tu residencia permanente que te llega, aplicas y te llega a los 4 semanas. Hay gente que le llega más rápido, otros le llega al mes, máximo un mes te llega tu residencia, la Green Card. Este es el sorteo de la Green Card, por lo que vas a tener permiso de trabajo. Entrar legal al país, eso es el beneficio principal, que es la residencia permanente en los Estados Unidos. No hay otro beneficio de casa ni de ayudas, no, eso es lo principal. Pero no puede ser una carga para el país, tú tienes que entrar y tener un lugar para el cual irte, en casa de una familia, casa de una amistad. Pero bueno, ganar la Lotería de Visas solo fue lo más importante, pero solo era el primer paso, porque de aquí en adelante tuvimos que reunir una serie de documentos que eran gratis, por supuesto, una serie de documentos, ejemplos, certificaciones de nacimiento, de matrimonio, los antecedentes penales, que en Cuba es un poco difícil, se nos hizo un poco difícil reunir estos documentos. ¿Por qué? Porque ir al registro civil, hacer una cola enorme para que te tocara, y luego cada vez que nos hacían el documento lo hacían con un error y entonces teníamos que estar yendo de nuevo y de nuevo. No fue tan fácil, tampoco tan difícil, pero había que reunir una serie de... No es te ganaste el sorteo, la lotería y ya, no. Hay que reunir una serie de documentos, los documentos tienen que estar bien perfectos, no puede haber ningún error ni nada que pueda parecer que es fraude, porque si no, más no puedes entrar a los Estados Unidos de ninguna manera. Y también teníamos que reunir dinero, por eso nos tuvimos que limitar a hacer muchas cosas que queríamos, porque requería dinero, porque inscribirse es gratis, pero teníamos que reunir para los viajes a La Habana. Recuerden que yo soy de Camagüey, por lo tanto, para ir a La Habana, a la embajada, teníamos que ir al chequeo médico, ir de nuevo para la entrevista y ir de nuevo a recoger la visa. O sea, 3 viajes a La Habana. Cada viaje fue mucho dinero, entonces había que reunir y las visas, ya cuando vas a recoger las visas, ir a la entrevista cuesta dinero, también cuesta, creo que $350 por persona. El chequeo médico cuesta 33.000 pesos por persona también, 33.000
pesos en moneda nacional, peso cubano. Pero la entrevista sí fue en dólares, $350. Fue un proceso largo de un año en espera, reuniendo los documentos, porque hay que esperar que comience el proceso, un año esperando. Teníamos que enfrentarnos a una entrevista en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, donde allí sí se decidía si estábamos aprobados o no. Porque que te haya llegado el sorteo no significa que vas a viajar, no significa que tienes una gran posibilidad, pero llegar a la entrevista, te hagan una serie de preguntas y ahí deciden si aprueban o no ese sorteo. Bueno, en este video solo quería contarles esta gran noticia. No quiero contarles a detalle cómo fue mis viajes, cómo fueron mis viajes a La Habana, cómo fueron el chequeo médico, todo, porque hice un video en cada uno de esos procesos. Se vienen una serie de videos en el que yo les documenté todo el proceso y cómo fueron mis últimos días en Cuba, así que no te los pierdas para que puedas saber cómo fue todo. Así que este video, como pueden ver, no es mi cuarto, no es mi casa, la que ustedes están adaptados a ver en Cuba. Así que este video realmente fue un viaje al futuro para ustedes, un viaje al futuro en el que pudieron enterarse de que me encuentro acá, empezando desde cero, intentando salir adelante aquí en este país, que tenemos más oportunidades. En este viaje al futuro pudieron enterarse de mi ubicación actual. Sé que muchos, quiero aclarar esto porque sé que muchos veían mis videos en Cuba y quizás ahora ya no les interesa mi canal porque no me encuentro ya en Cuba, pero recuerden que mi canal realmente nunca se ha tratado de política, de enseñarles miseria, sino se ha tratado de, porque sé que a muchos les gusta ver miseria, se ha tratado de mi realidad en el día a día de una cubana, en el que donde quiera que yo me he movido, a los lugares que he ido, yo siempre les he mostrado mi realidad como cubana. No les he mentido nada, ni he exagerado, ni he ocultado nada, pero no es un canal de política. Siempre se ha tratado, este canal se ha tratado de enseñar la realidad de una cubana. Donde sea que yo me encuentre, voy a enseñar mi realidad como cubana. Pero uno de los beneficios de este sorteo es que como tengo mi residencia permanente en los Estados Unidos, yo puedo viajar a Cuba apenas que llegué a este país, porque estoy legal, no tengo que pasarme no sé cuántos años ni nada para ir a ver a mi familia, porque yo vine legal y pronto, todavía no lo tengo en mis manos, pero pronto voy a tener mi residencia en las manos y voy a poder ir a ver a mi familia cuando tenga el dinero y la posibilidad. O sea que no voy a estar súper lejos de mi familia, que seguro algunos están preocupados por mi mamá porque saben la situación de salud de mi mamá. Ella está allá con mi hermana y mi papá. Yo vine a este lugar vine a este país porque tengo la tranquilidad y la seguridad de que yo puedo regresar, no porque me encanta Cuba, no, sino porque donde esté mi familia yo voy a ir a verlo, donde sea que esté. Muchos me critiquen o lo que sea, yo voy a ir a ver a mi familia y voy a ayudarlos, por supuesto. Ese fue uno de los objetivos de venir acá, poder salir adelante y ayudar a los míos. Así que bueno, cuando eso suceda, por supuesto, va a haber videos de Cuba. He querido enseñarles, contarles a grosso modo cómo es este proceso, porque decirles que si eres cubano o estás viviendo en los Estados Unidos y quieres un país elegible, contarte de que no te cuesta nada intentarlo, de inscribirte en este proceso. Si no saliste, no hay problema porque no gastaste dinero, porque inscribirte es gratis. Si saliste, pues perfecto. ¿Quién sabe? Tú no sabes si vas a tener la posibilidad o no. Hay que intentarlo. Mírame a mí. Aquí quiero hacer una pausa comercial porque ven, ¿qué? Mi pitirrito. Espera que te he pegado. No importa. No. Ven aquí. Un aplauso. Cumpleaños hoy. El cumpleaños hoy en estos momentos. 27 años y todavía no soy millonario. Me tiene preocupado eso. Pero tiene una esperanza.
porque ya estamos aquí en Estados Unidos. En Cuba sí estaba dura la esperanza. Entonces, aquí delante de ustedes quiero felicitarlos. Gracias. Y para que ustedes también lo feliciten ahí en los comentarios. Como no voy a presentar, ya que este tema es el sorteo, el ganador del sorteo. Él se ríe de mí porque ya yo no le digo mi vida, mi amor, yo lo que le digo es mi visa, porque él es mi visa realmente. Gracias a que a él le llegó el sorteo, yo también estoy aquí. ¿Quieres decir algo, mi niño? Sí. Dado las circunstancias, voy a aprovechar ahí. Dado las circunstancias, ya cumplo 27 y todavía no soy millonario. Se acepta dos cosas, o donaciones o ideas. Si alguien tiene alguna idea de cómo hacerse millonario, me lo deja en los comentarios. Si no, igual se aceptan donaciones. Ya, mi vida, ya. Vaya tranquilo, bachi. Goodbye. Entonces, seguimos con el tema. Ya estamos ya despidiendo este video porque ya hemos llegado al final. Recuerden lo que le estaba diciendo. Siempre voy a ser auténtica, siempre voy a ser cubana donde sea que me vaya, donde sea que me mueva. Voy a ser cubana, así sea en China, sigo siendo cubana. Así que si quieres irte porque ya no vas a ver quizás miseria, bueno, puedes irte. Pero si no, puedes quedarte aquí en este canal porque vamos a seguir haciendo videos. Estoy haciendo todo lo posible para hacer videos 2 veces a la semana y les voy a documentar todo. Primero vamos a ver los videos de La Habana, todos los videos de todos los procesos, de cómo fue todo, de la entrevista, todo, cómo fueron mis últimos días en Cuba. Y luego comenzamos con los videos acá, que ya les he grabado mucho contenido. Y bueno, no les he dicho dónde me encuentro, en qué estado, en qué ciudad de los Estados Unidos. Lo dejamos ahí para que ustedes me dejen ahí en los comentarios dónde creen que estoy, para qué estado. También decirles, yo sé que tengo suscriptores maravillosos y muchos de ustedes siempre quieren ver a uno triunfar y se alegran de que una cubana logre salir del país y de su país y triunfar en otro lugar y logre prosperar y ayudar a su familia. Yo sé que muchos desean lo mejor para uno y por eso yo, no importa las personas que deseen ver a uno en la miseria, pues bueno, no son bienvenidas. Así que quédate en este canal para que vivas todo este proceso que es nuevo para mí junto conmigo y puedas ver cómo vamos logrando cosas poco a poco. Créeme, estoy en una ciudad interesante, así que va a haber muchos videos interesantes aquí. Y bueno, hemos llegado al final del video. Ha sido un video a modo de charla para actualizarles mi estado, que puedan saber realmente dónde me encuentro. Recuerda suscribirte, ya somos 1000 y pico en el canal. Estoy muy contenta por eso. Si ves mi video y no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, déjame un like si te gustó este video y déjame también saber en los comentarios dónde crees que me encuentro, qué te pareció esta forma de venir a este país, este proceso, si conocías, habías escuchado hablar de él, si alguna vez has aplicado, si te has inscrito. Así que bueno, nos vemos en un próximo video que será el próximo sábado. Así que chaito, saludos y bendiciones a todos.